Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Sesión 9, Investigación de accidente en trabajos de alturas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta a la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana hoy, lunes 21 de octubre, empezando semana, son las 8:03 de la mañana y bueno, como decía Paulita, estamos en la sesión 9 de investigación de accidentes de trabajo en alturas. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Mientras tanto, yo voy saludando. Hola, Jairo Hernán Collazos, ¿cómo estás? Tú siempre tan juicioso. Nos saluda Everson desde Cúcuta. Everson, mañana viajo para Cúcuta para un proyecto que tenemos en Ábrego, entonces de pronto nos encontremos en alguna parte. Marina del Carmen, buenos días desde Sincelejo. Un saludo para Sincelejo. Wilson Gabriel, buenos días también. Hasblade Herrera, muy buenos días también. Buenos días para todos ustedes. Ya somos 102 asistentes. Bienvenidos sean todos. ¿Quién más nos saluda por acá? Recuerden que pueden hacer sus preguntas en directo. Nosotros les vamos a tratar de responder todas las que podamos. Y esta conferencia pues está siendo grabada para que pues ustedes posteriormente a esto puedan descargar en Posipedia la información para que tengan sus memorias de consulta. Bueno. Nos saluda Joana Cárdenas, nos saluda Evis Pulgar Villar, nos saluda Carlos Ricardo desde Caucasia, Antioquia. Un saludo para la gente de Caucasia. Álvaro León, un saludo desde Bucaramanga. Muy bien, buenos días. Kelly Margerli. Pedro Elías nos saluda desde Cúcuta. Hola, Pedro Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Listo. ¿Listo? Bueno. Continuamos con la primera pregunta. En la investigación del accidente de trabajo en alturas se debe identificar A. Causas del accidente. B. Responsables del accidente. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que conozcan el resultado de sus respuestas. Gustavo Adolfo también nos saluda. Daniela Agudelo nos saluda. Ay, espérate que Gustavo nos saluda. También Daniela Agudelo nos saluda desde San José del Guaviare. Hola, un saludo para mis amigos del Guaviare. Ya tenemos un proyecto, ya saben, entre el retorno a Calamar y estamos visitando Guaviare por ahí cada 3 meses. Entonces, un saludo para Guaviare. Everson, bienvenido, bienvenida, doctora. Muchas gracias, Everson. Muchas gracias por tus saludos. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Causas del accidente 98%.
B, responsables del accidente, 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La investigación del accidente de trabajo en altura se debe basar en A, hechos probables, B, hechos probados. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Yuri Janet nos saluda, Karen Lozano también nos saluda, Duban José nos saluda desde Cauca, un saludo para Cauca, Diana Cardona desde Pereira, un saludo para mis amigas de Pereira, para Sandra, para Dayana, un saludo para ustedes allá en la zona de Cafetera. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, hechos probables 40%, B, hechos probados 60%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. La investigación del accidente de trabajo en altura se debe concentrar en A, evidencias, B, procedimientos, C, culpables. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Alex Fernando nos saluda desde Sogamoso, Boyacá. Un saludo para todo el departamento de Boyacá, una tierra muy hermosa. Saludos para todos ustedes. Ya somos 157 asistentes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Las vamos a atender en el momento en que podamos leer las preguntas acá en el directo. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, evidencias 61%. B, procedimientos 39%. C, culpables 0%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, Paolita. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes, como lo mencionábamos ahorita. Vamos a hacer hoy una conferencia que tiene que ver con el tema de investigación de accidentes en trabajo en alturas. ¿Para qué? Para definir criterios prácticos. Voy a mover esta pantalla para acá para que me deje ver esta. Definir criterios prácticos para investigar accidentes de trabajo en alturas como una tarea de alto riesgo. La semana pasada habíamos visto la investigación de accidentes en tareas de alto riesgo y nos enfocamos en la parte eléctrica y en espacios confinados y una parte en alturas. Hoy la vamos a desglosar un poco más y traigo una parte de incidentes que una asistente en la conferencia pasada del 18 de octubre nos preguntó cómo se investigaba un incidente. Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo acá con un incidente para que también lo tengamos claro. Bueno, para que vean que nosotros sí tomamos nota de todas sus preguntas y sus inquietudes y recomendaciones que hacen acá en las conferencias. Bueno, ¿qué vamos a hacer como objetivos específicos? Vamos a identificar marco legal aplicable, aspectos administrativos y aspectos técnicos dentro del escenario del desarrollo de la conferencia para poder establecer el ejercicio de la investigación de accidentes en trabajo en alturas. Empecemos por el marco legal y lo que nos rige a nosotros es la resolución 4272 del 2021 en condición de trabajo en alturas. Actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión o desplazamiento expuesto a riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Es decir, trabajar en alturas implica a cualquier actividad que realicemos a más de 2 metros de altura ya significa que se debe aplicar el reglamento técnico. Erika, y si estoy a menos de 2 metros de altura, ¿me aplica el reglamento? Pues lo que dice la norma es que aplica a partir de 2 metros de altura. Menos de 2 metros de altura tienes que hacer los controles, obviamente, pero ya no te aplicaría el reglamento como tal. Miremos unos aspectos interesantes que encontramos cuando estábamos montando esta conferencia. Estábamos desarrollando aspectos puntuales y encontramos algo que nos llama mucho la atención y es el ejercicio de que el trabajo en alturas está considerado como tarea crítica debido a que las consecuencias de un accidente pueden ser graves o fatales. En las conferencias que hemos tratado en las tareas de alto riesgo hemos identificado que no hay un marco legal que las reglamente como tareas de alto riesgo como tal. Simplemente las reglamenta, en este caso, la resolución 4272 establece que la tarea en alturas es una tarea crítica debido a las consecuencias de un accidente que pueden ser graves o fatales. ¿Esto qué significa? Que en su matriz de peligros, cuando ustedes vayan a hacer la identificación de trabajo en alturas, lo deben catalogar como una tarea crítica, es decir, alto el nivel de riesgo, no aceptable o no aceptable para que puedan establecer controles o suspender la actividad en el caso que estén haciendo la actividad sin controles y poder establecer los controles necesarios. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que lo validen en su matriz de peligros. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un accidente como los que vamos a analizar el día de hoy y tengo que actualizar o no tengo que actualizar el matriz de peligros? Ahí les dejo esa pregunta para que ustedes me digan, para interactuar un poquito. Si yo tengo un accidente como los que vamos a ver ahorita y al final les pregunto nuevamente, ¿debo o no debo actualizar mi matriz de peligros? Esa es la pregunta para el día de hoy en el ejercicio.
También la resolución 4272 en el artículo 14 nos habla de procedimientos. Estos procedimientos, los procedimientos de trabajo en alturas, deben ser revisados y ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, ocurra algún incidente o accidente. Miren que esto es muy importante y los procedimientos no los estamos ajustando. Tenemos un accidente, no ajustamos procedimientos. Tenemos incidente, menos ajustamos procedimientos. Y la norma nos está diciendo que cada vez que ocurra un incidente o accidente, debo ajustar el procedimiento, porque ¿eso qué significa? Que se materializó el riesgo, que el control que yo establecí no es lo suficientemente válido porque tuve la materialización del riesgo o la casi materialización del riesgo en el caso del incidente. Entonces, ojo con estas obligaciones, con estas recomendaciones, con estos debe, porque es una obligación que nos hace la resolución 4272. Perdón, que yo tengo por acá, dice 2015 y es 21. Voy a corregirlo en directo porque me da pena con ustedes que quede ahí como tal. Vamos a proyectar nuevamente. Listo. Otro punto que tenemos que analizar dentro de la resolución 4272 es las obligaciones. Dice, el empleador será solidario en los accidentes que se lleguen a ocasionar por la no implementación de las medidas descritas por parte de sus contratistas. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un accidente, en este caso trabajo en alturas, el contratista va a ser, el empleador o contratante va a ser solidario con el accidente del contratista por haber sucedido dentro de sus instalaciones o dentro de su empresa. Entonces, ojo con eso, también tenemos importantísimo. Y mire que acá hay algo interesante en las obligaciones de la ARL. Dice participar en la investigación de accidentes de trabajo de sus afiliados relacionados con trabajo en alturas, que por su complejidad y consecuencia grave en el trabajador, requiera la revisión de la competencia obtenida por este a través del proceso de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas impartido por el oferente y que debió ser verificado por el aportante. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos un accidente de trabajo en alturas, la ARL podrá venir a revisar o a participar de nuestra investigación, como lo dice la resolución, pero dice revisión de la competencia, o sea, la ARL puede revisar qué competencia tenía ese trabajador, qué competencia tenía el centro de entrenamiento, el curso fue efectivo, hubo una buena capacitación, se cumplió la intensidad horaria, tuvimos el desempeño y el desarrollo que corresponde a la resolución como tal. Ojo con esto porque muchas veces cuando hacemos los cursos de alturas consideramos que no, ya tiene el curso de alturas, entonces yo no le voy a dar capacitación porque ya tiene curso de alturas. Ojo que la competencia, para que sea autorizado para trabajar en alturas debe tener curso, eso está claro. Pero la competencia como tal, además de ese curso, se la da la capacitación, formación y entrenamiento que también se dé en la empresa dentro del ejercicio que se haga con la tarea. Voy a poner un ejemplo. Yo le mando a hacer el curso al trabajador como alturas en soldadura, pero resulta que lo voy a poner también a pintar. Entonces ahí tiene una competencia en soldadura que está bien para trabajar en alturas, pero no tiene la competencia para la parte de pintura en alturas, que es muy importante porque pueden haber movimientos o condiciones diferentes que pueden alterar la condición de riesgo. Entonces, ojo con ese tema que es muy interesante validar. Listo. Entramos a la resolución 1401 del 2007, artículo 6, que nos dice, el aportante podrá, es una pregunta que me hacían en la conferencia pasada, ingeniera, ¿qué metodología es la mejor? ¿Qué metodología utilizo? Es que a mí me dicen que es mejor las 5 porqués, es que en la empresa me obligan a utilizar los 5 porqués. Bueno, lo que dice la norma es, podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico o tecnológico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Entonces, hay una comunidad que se llama Investigación de Accidentes de Trabajo que también es liderada por esta experta y pueden buscar en Posipedia, en las bibliografías, pueden buscar la información asociada al desarrollo de estas metodologías de investigación de accidentes de trabajo. ¿Qué nos dice también la resolución 1401? Lo importante de la metodología que tú elijas, sea árbol de causas, espina de pescado, 5 porqués, etcétera, es que la metodología sea conocida a fondo por todo el equipo investigador. Ojo que aquí van las preguntas del sondeo para que no se me vayan a confundir. Por acá las tengo. A ver las respuestas que nos dieron. El enfoque, la investigación debe concentrarse en el accidente, no en los efectos. O sea, no se buscan culpables, se buscan las causas del accidente. Entonces, acá contestó muy bien el 98% que se enfoca en causas, más no en los culpables. Eso está perfecto. Ahora,
¿Qué es importante? En la investigación debe evitarse buscar responsables, es decir, los culpables. Los que se buscan son las causas como tal. El enfoque debe estar enfocado, como valga la redundancia, en el accidente, no en los efectos que pueda tener, como no, es que me van a despedir, es que yo no digo la verdad porque me pueden despedir, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que se buscan ahí las causas y no los culpables. La segunda pregunta me decían, había una dualidad ahí entre 60-40, entre hechos probados y hechos probables. Bueno, aquí está la respuesta. Solo se deben aceptar hechos probados, no probables. Es que probablemente, es que de pronto él estaba bajo efectos del alcohol, es que de pronto él venía con problemas, es que de pronto, ojo, hechos probados es lo que hace parte de la investigación del accidente, porque los hechos probables pueden ser infinitos y ahí nunca llegaríamos a una causa raíz como tal. Y es importante que la reconstrucción del accidente se haga en el lugar de los hechos para mayor claridad de lo ocurrido. Esto involucra las evidencias, o sea que en qué se debe concentrar en la investigación del accidente, en hechos probados y en las evidencias que nos puedan demostrar este hecho que estamos analizando. Listo, vamos a ver si hay preguntas hasta ahora. Hay muchos saludos por acá. Buenos días, ingeniero Julio, como siempre acompañándonos. Sí, Álvaro, gracias por decirme la actualización. Es que como estaba con la 1401 y la 4272, ya lo actualicé. Muchas gracias. Ana Idalit Mojica, siempre se debe actualizar la matriz de peligro año a año por nuevas regulaciones o por accidente, incluso por incidentes laborales. Muy bien, Ana Idalit. Es cierto, si yo tengo un accidente de trabajo o tengo un incidente de trabajo relacionado en este caso con trabajo en alturas, debo actualizar mi matriz de peligros porque así me lo está estableciendo obviamente la normatividad. Entonces es importante que tengan. Entonces muy bien lo que nos dice Ana Idalit. Bueno, por acá más saludos, buenos días. Ok, si hay preguntas, recuerden que las podemos atender en directo. ¿Listo? Ahora, esta parte es muy importante en la investigación porque en un accidente de trabajo en alturas, en este caso, y cualquier accidente, debemos convocar o conformar un equipo investigador. En el caso de tener un incidente o accidente, deben estar mínimo 3 participantes, que es el jefe inmediato, representante del COPAS y responsable del sistema de gestión. Ahora, si el accidente es grave o mortal, en el caso de alturas o de cualquier accidente, además de esas 3 personas debe participar un profesional con licencia y el encargado del diseño de normas y procedimientos y mantenimiento. Me hacían la pregunta en la conferencia pasada, Erika, ¿y qué pasa si yo tengo solamente 10 trabajadores? ¿Cuántos deben conformar en la investigación? Ojo, no es por el número de trabajadores como pasa con el COPAS, que en el COPAS el número de trabajadores es el que define el número de representantes. En el caso de la investigación del accidente de trabajo pueden participar cuantas personas sean necesarias en la investigación, como los testigos, etcétera. Pero lo que la normatividad establece es que deben estar mínimo el jefe inmediato, el representante del COPAS, el responsable del sistema de gestión y si es un accidente grave o mortal, profesional con licencia y el encargado de diseño de normas, procedimientos y o mantenimiento. Entonces, listo. Ahí con ese preámbulo hicimos como un barrido de lo que teníamos que ver con la investigación de accidentes de trabajo. Vamos a entrar en materia con las metodologías y entramos en materia con la investigación de accidentes de trabajo. Tenemos estructura del árbol de causas que, como les digo, está en la comunidad de investigación de accidentes de trabajo. Entonces, árbol de causas está una estructura, pues por su misma estructura, obviamente es un árbol. Y el árbol, digamos que lo que hace es definir unos efectos, un problema y unas causas. Y esto lo hacemos con una lluvia de ideas o con un análisis de acuerdo a la NTC 3701. La estructura de la espina de pescado, el método de causa-efecto o el método Ishikawa. Es un método de análisis de problemas que tiene una estructura como esta, que la vamos a analizar el día de hoy, igual que el árbol de causas, que tiene unas espinas que son las causas y unas espinas menores que son, digamos, como unas causas menores que serían las causas inmediatas y las causas básicas. Y tenemos una estructura de los 5 porqués, que es la que ya hemos analizado, que es una metodología inventada o desarrollada por el sistema de producción de Toyota y es desarrollada por Sakishi Toyoda. ¿Qué significa o qué estructura podemos manejar con los 5 porqués? Formar un equipo, definir un problema, preguntar por qué y tomar acciones. Esa pregunta de los 5 porqués nos lleva, ¿por qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos lleva a tomarla, a encontrar esa causa raíz que nosotros necesitamos encontrar para poder establecer. Me decían, Erika, o decía Andrés Tobar en la conferencia que tuvimos, en el congreso que tuvimos en Cali, decía, si usted, ¿cuál metodología utilizamos? Bueno, como ahorita vamos a ver un ejercicio con Alista, que pues también agradecemos mucho a Andresito Tobar que nos facilitó la información de Alista para poder hacer el ejercicio hoy con ustedes. Si yo tengo mucha información,
puedo hacer un árbol de causas. Si tengo poca información, me voy con los 5 porqués. Esa es una recomendación que nos hacía Andresito y pues que me parece interesante retomarla el día de hoy. Pero la metodología que usted quiera utilizar es bienvenida sea desde que usted la estructure y la establezca dentro de su sistema de gestión. Y análisis de causalidad 3701 de la NTC. Muchos me preguntaron en una conferencia, oiga, Erika, pero es que en la página del ICONTEC ya no aparece la NTC 3701. Oiga, Erika, pero es que la NTC 3701 no es una metodología de investigación de accidentes, es un análisis de causalidad. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Positiva utilizamos la NTC 3701 para hacer el análisis de causas de la investigación de incidentes o accidentes. Por eso siempre la traigo a colación. Y adicional a eso, yo la utilizo como una metodología como tal para poder guiarme y saber cuáles son los insumos que tengo que tener para poder hallar esa causa básica, esa causa raíz que yo necesito. Entonces, yo la utilizo como un mecanismo metodológico. Puede que la utilicen otras personas para hacer análisis de causas, para llevarla al árbol de causas, para llevarla a los 5 porqués, para llevarla a la espina de pescado. También está bien, no hay problema. Sin embargo, lo que trato de decirles es que este esquema de la NTC 3701 nos ayuda mucho para poder hallar esas causas básicas y causas inmediatas de acuerdo a lo que está establecido en el anexo C de la NTC 3701. Como lo mencionaba, causas básicas, causas inmediatas y esas inmediatas, condiciones subestándar y actos subestándar. Aquí está el ejemplo de la lista, que ya lo vamos a analizar. Un momento, voy a entrar acá, me permiten, voy a entrar acá a la página de la lista. Vamos a ver si no me ha sacado todavía, porque estaba perfecto. Entonces, tenemos la página de la lista. Ustedes tienen su usuario y tienen su contraseña para ingresar acá. Y aquí en reporte de investigación, pueden entrar a investigación de incidentes y accidentes de trabajo y dicen consulta de investigaciones. Ok, sí me sacó. Vamos a entrar nuevamente, perdón. Vamos a entrar en directo para que ustedes puedan ver cómo lo hacemos. Listo. Entonces, reporte de investigación, investigación de incidentes y accidentes de trabajo y consulta de investigaciones. Entonces, aquí pueden colocar incidente o accidente. En este caso vamos a consultar un accidente. Esto es un escenario de prueba que tiene a lista para pues nosotros poder trabajar y hacer los ejercicios que hacemos acá. Entonces, muchas gracias, Andresito, que nos pueden seguir la comunidad de Andresito Tovar en Posipedia también. Listo, entonces aquí tenemos uno ya investigado. Miremos el análisis. Entonces, miren que acá nos habla de ver la tabla de codificación de la NTC 3701. Entonces, nosotros en Positiva, en la lista, utilizamos este análisis de causalidad de la 3701, por eso yo la explico en las conferencias y la traigo a colación para que estemos familiarizados con ella para cuando vayamos a hacer nuestra investigación en la lista como tal. Entonces, aquí está 0, capacidad fisiológica inadecuada. Entonces, aquí dice capacidad fisiológica inadecuada. Entonces, una de las causas de este accidente, las causas básicas de este accidente fue la 0, capacidad física y fisiológica inadecuada. Entonces, por eso es que yo la traigo a colación siempre en las conferencias. Me preguntaban en algún momento, Erika, ¿y qué hago con los incidentes? Bueno, también se investigan como tal y podemos ver acá ver análisis. Hacemos el mismo ejercicio, solo que no con la causa del accidente, sino con un casi accidente y hacemos el mismo ejercicio que ya lo vamos a validar dentro de la conferencia. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro porque analizamos aquí el análisis de causalidad de la NTC 3701. Arranquemos con el primer accidente que tuvimos en alturas y lo vamos a investigar con árbol de causas. Entonces, este es el accidente que tenemos. Vamos a colocar el video. Oh, por Dios, no nos vemos el video acá. Vamos a verlo inmediatamente en el archivo para que ustedes lo puedan ver. Tengo un trabajador en la parte alta de un andamio, ¿sí? Está conectado al andamio y están trabajando. Los trabajadores mueven el andamio para trasladar el trabajador de sitio y el andamio sufre un tropiezo y se voltea cayéndose el trabajador que está conectado al andamio y tiene un accidente el trabajador y queda con una cuadriplegia. ¿Listo? Entonces, este es el escenario en el que este es digamos, como el escenario que detectamos después del accidente que estamos mencionando, sucede nuevamente el evento. Entonces, ¿qué significa esto? Que las acciones correctivas que se tomaron con el accidente no fueron efectivas porque las personas siguieron haciendo la misma actividad o la misma tarea como tal. Entonces,
¿Qué dice la investigación dentro del análisis del árbol de causas? Entonces, entonces aquí es importante que empecemos a analizar qué fue lo que pasó. Entonces, en la descripción del accidente tenemos caída de alturas al voltearse el andamio en donde se encontraba el trabajador, ocasionándole paraplegia. A partir de este hecho, se procede a determinar los antecedentes inmediatos respondiendo a la pregunta. Entonces, empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué tuvo que pasar para que el trabajador tuviera paraplegia? Entonces, respuesta, que el trabajador cayera del andamio. ¿Tuvo que ocurrir algo más? Respuesta, el andamio estaba a 6 metros de altura. Entonces, ahí empezamos a armar el árbol de causas con el ejercicio. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el andamio cayera con el trabajador? Que los compañeros de trabajo movieran el andamio estando subido el trabajador. ¿Tuvo que ocurrir alguna otra cosa? Sí, que se frenara el andamio con la dilatación de la placa. En la parte de las placas de los pisos industriales hay unas dilataciones que se hacen para que las placas no se levanten o no se fracturen por la dilatación que tienen por las temperaturas. Entonces, ahí hay una dilatación, por lo tanto, hay un freno con la llanta y el andamio pues se frena y con la fuerza que llevaba del impulso se voltea. ¿Qué ocurrió algo más? La plataforma perdió estabilidad y el trabajador pues obviamente estaba conectado al andamio como tal. ¿Qué más? ¿Qué tuvo que suceder para que el andamio estuviera? ¿Por qué estaba el andamio a 6 metros de alturas? Porque las luminarias se encontraban a 7.5 metros de altura. Es decir, que el andamio tenía que ser armado a esa altura para poder alcanzar las luminarias. ¿Qué más pasó? Que los trabajadores desconocieran los procedimientos SST para movilizar el andamio. Según los trabajadores, la versión de los testigos, ellos no sabían que no debían mover el trabajador en el andamio. Entonces, nosotros nos preguntábamos, en el curso de capacitación no les dieron esta información y en la capacitación que les dan en la empresa previa a los permisos de trabajo, en el análisis de riesgo, en el ATS, tampoco les dieron esta información. La persona de HCE informa que sí se les dio la información o que sí se les explicó. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Miramos la evidencia y en la evidencia no se habló del procedimiento para el traslado del andamio. Entonces, por eso hablamos de hechos probados. Digamos que ahí sería la versión del HCE con la versión de los trabajadores, pero como en el documento escrito, en la capacitación en el registro que se presenta como evidencia de la investigación, no decía procedimiento para el traslado de andamios, entonces nosotros tenemos que basarnos en hechos probados y el hecho probado es que no se le había informado a los trabajadores sobre el procedimiento como tal. Y ¿qué otra cosa pasó? No hubo supervisión durante el trabajo. Entonces, ahí vamos construyendo las ramas del árbol y la estructura del árbol como tal. Hasta llegar, mire que aquí hay muchos análisis como tal. Por eso les decía, si tenemos mucha información, es bueno utilizar este árbol de causas porque nos ayuda a ir al punto, al detalle, a la estructura, a la entraña del proceso de la investigación. Dice que no se han capacitado sobre el manejo seguro de andamios, entonces volvemos al punto. Los trabajadores decían que no les habían dicho cómo mover el andamio, la persona de SST sí, pero la evidencia no demostraba lo que decía el SST, entonces por eso tendríamos que basarnos en hechos probados como tal. Ahora, ¿qué también es importante de la supervisión? Hubo falla en la supervisión. Ahora me van a decir ustedes de pronto, no, pero es que no necesitamos tener un policía ahí armado, ahí puesto para que la gente haga lo que tiene que hacer. Claro, es cierto, la gente es consciente de lo que tiene que hacer y debe hacerlo. Pero si hubiese estado el supervisor ahí, cuando vaya a ver que lo van a mover de esa manera, les dice, oiga, no pueden hacer esa actividad así porque el procedimiento no lo repite, suspende la actividad, retroalimenta el procedimiento, ¿verdad? Y vuelven a hacer la actividad ya con el trabajador en la parte de abajo, ya que se hubiera bajado el trabajador. Entonces, ojo con esto que es muy importante. La supervisión es fundamental en un ejercicio de tareas de alto riesgo. Y algo que nos llamó la atención, hay fallas en el programa de protección contra caídas. Resulta que el programa de protección contra caídas no tenía procedimiento para el traslado de andamios. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que lo importante son los hechos probados, porque el programa de protección contra caídas no tenía el procedimiento para traslado de andamios y el HCE sí dice que les explicó cómo trasladar el andamio, pero en el registro no quedó. Entonces, obviamente creemos las dos versiones porque sí, digamos que no podemos polarizar a que sí o no, pero las dos versiones pueden ser ciertas, pero la prueba estaba en que no había procedimiento y si no había procedimiento, pues no se divulgó procedimiento como tal. Entonces, después de haber todo hecho este ejercicio, es importante que también tengan en cuenta la inspección preoperacional. Aquí también dice no se realiza inspección preoperacional en el análisis de la tarea para poder identificar esas dilataciones y haber puesto un elemento, algo que protegiera esa dilatación o tener cuidado obviamente en el procedimiento de bajar el trabajador para que no estuviera en la parte de arriba. Porque igual,
hubiese podido suceder un incidente. Si vas moviendo el andamio sin el trabajador, perfecto, porque el trabajador no está arriba, pero igual estaba la dilatación, igual se hubiera volteado el andamio, igual se hubiera caído y hubiera podido generar daños materiales. Entonces es importante tener en cuenta el análisis preoperacional como tal. ¿Qué dentro del ejercicio encontramos como tal? Hay deficiencia en el programa de capacitación y entrenamiento específicamente para trabajo en alturas con andamios. No se cuenta con procedimientos seguros para operar con andamios. No se realiza una supervisión de las tareas de alto riesgo como es trabajo en alturas y hay fallas en el plan de inspecciones del programa de protección contra caídas. Esto está asociado a controles ¿qué? Administrativos. Aquí tenemos nuestro árbol causal. Entonces, caída de andamio que genera paraplegia en el trabajador. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como las ramitas que podemos encontrar ahí? Mueven el andamio con el trabajador arriba. Andamio se frena con dilatación en el piso y andamio pierde estabilidad. De esas se desprenden más ramitas o llegan al tronco del árbol que son. Se desconoce la forma segura de operar el andamio, no hubo supervisión, no se realizó inspección SST preoperacional y se empuja el andamio con el trabajador arriba y se frena con la dilatación en el piso. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando o viendo acá? Que vemos una serie de procedimientos o una serie de acciones que van en contra o que no cuentan con un procedimiento establecido. Por eso en trabajo en alturas es tan importante y esto es un análisis que hay que hacer. Es el hecho de que si yo tengo un programa de protección contra caídas, debo tener procedimiento para cada una de las tareas que yo vaya a realizar, en este caso, para trabajo en alturas. Entonces, tarea con andamios, tarea con manlift, tarea con elevador, tarea con el escaleras, tarea con camión boom o carro canasta. Debo tener el procedimiento para cada uno porque no es lo mismo la condición de riesgo en un andamio que en una escalera, por ejemplo, ¿cierto? Ok, entonces todo el análisis que se hizo llega a la falta de capacitación, no había procedimientos, falta de supervisión, no se conoce el procedimiento y llegamos a fallas en controles administrativos. Entonces, fíjense que un accidente, una paraplegia del trabajador se deriva de una falla en control administrativo. Es decir, ni siquiera fue un tema de ingeniería, decir, no, es que le faltaba la línea de vida, es que le faltaba el punto de anclaje, que es uno de los grandes temas que vemos a veces en alturas y es por la falta de sistemas de ingeniería. Aquí fue más por un tema de procedimiento y por un tema de falta en la divulgación de ese procedimiento y falta en la aplicación de ese procedimiento como tal. Bueno, vamos a ver si tienen preguntas por acá. Muchas gracias, ingeniero Julio, por sus buenos deseos. Álvaro León, falta de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que a veces nosotros, buen punto lo que tú dices del sentido común, lo que pasa es que para nosotros a veces como vemos el panorama completo, nosotros vemos como es más fácil, es más que se me fue la palabra, el sentido común está asociado a que el trabajador se baje y yo mueva el andamio. Pero mira que para los trabajadores el sentido común es movamos de una vez con el trabajador arriba, ya que está conectado, ¿cierto? Está conectado al andamio y ahorramos tiempo en bajar y subir. Para el trabajador era más riesgoso bajar y subir el andamio cada vez que lo fueran a mover que quedarse arriba conectado. Entonces, por eso es tan importante y gracias Álvaro por hacer este comentario. Miren lo importante que es hacer un análisis de riesgo bipartito, conjunto con los trabajadores. El procedimiento puede decir, oiga, hay que subir y bajar, subir y bajar el trabajador para que podamos desplazar el andamio. Pero y si en la subida y la bajada el trabajador está más expuesto que quedándose arriba, entonces ¿yo qué hago? Mejoro la condición, entonces le pongo una escalera interna, le pongo un retráctil, etcétera. Lo importante es construir en conjunto porque muchas veces nosotros asumimos que quedó claro en el trabajador lo que debe hacer y resulta que el trabajador lo hace a la manera que es más fácil para él y que es segura, porque fíjense que el trabajador, vamos a ver nuevamente el video, el trabajador estaba conectado al andamio, ni siquiera estaba desconectado. Fíjense acá mire, acá está la conexión del trabajador. Entonces, para él estaba seguro porque él estaba conectado. O sea, él de ahí no se iba a caer. Lo que ellos no analizaron fue que se podía caer con todo y andamio y que el andamio iba a ser el elemento que lo iba a aplastar contra el piso y generarle la paraplegia. Entonces, ojo con ese análisis de riesgos dentro de los escenarios en los que vamos a trabajar. Muy bien. Listo. Vamos con los 5 por qué. Ángela Fabiola, ingeniera, tú nos compartes esta grabación. Ángela Fabiola, esto queda grabado en Posipedia y en 8 días después de esta conferencia ustedes pueden entrar, buscar investigación de accidentes de trabajo en alturas y ahí encuentran la conferencia grabada con la memoria en PDF para que la puedan descargar, ¿ok? Vamos a hacer otro análisis con un accidente de trabajo en alturas con los 5 porqués.
Entonces, les cuento un poco la historia. Estos trabajadores estaban fundiendo una placa de una placa de cubierta y estaban haciendo la actividad y ya iban a terminar su jornada laboral. Ya eran como las 4:45 y tenían que extender ese concreto para que fraguara porque pues ya lo habían depositado y no podían dejarlo así porque pues se perdía el concreto como tal. ¿Qué pasa? La estructura falsa o la estructura provisional, para que me entiendan un poco, porque bueno, cuando hablamos de estructura hablamos de las columnas y de las placas, pero en este caso estábamos hablando de los parales y las camillas, es decir, vamos a poner el ejemplo acá. La estructura que se arma son unos parales y unas camillas en madera que soportan la fundida o la estructura del concreto. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, esta estructura como tal, las varillas, los parales y la camilla que ven acá debajo, esto que ven acá es lo mismo que estaba aquí adentro, por el peso de ese concreto que está ahí. Esta foto fue tomada minutos antes de la caída o el desplome de la placa. La placa se desploma y todo ese concreto le cae al trabajador que estaba acá. Aquí abajo había un maestro, porque por lo general ellos acostumbran algunos de los maestros a estar arriba y abajo mirando y supervisando la fundida y están pendientes abajo que no se caiga el concreto, que la estructura esté bien armada, etc. ¿Qué pasó? El concreto se cae, coge al trabajador, lo aplasta y lo bota contra el primer piso, dejándolo en este punto y obviamente pues el trabajador fallece. En ese orden de ideas tenemos un análisis de 5 porqués. Esto es uno de los parales que se encontró posterior al accidente, ya en horas de la noche, cuando se están investigando, y vemos que el elemento está doblado o no está recto como tal, sino que está doblado. Esto implica que hubo una carga adicional al equipo, al elemento que lo fatigó y que le generó una falla estructural de esa falsa estructura como tal. Entonces, vamos a hacer las preguntas de los 5 porqués. Entonces, empecemos. ¿Por qué muere el trabajador? Por caída de diferente nivel. ¿Por qué se cae el trabajador de diferente nivel? Porque le cae concreto y lo empuja de un piso al otro. ¿Por qué le cae concreto? Porque se desploma la placa que estaban fundiendo. ¿Por qué se desploma la placa que estaban fundiendo? Porque falla la estructura soporte. ¿Por qué falla la estructura soporte? Porque quedó mal armada. Esa fue un análisis de causas que salió. Ahora, es importante mencionar que no les había mencionado anteriormente, y es que pueden salir más de una causa a raíz. No necesariamente es una, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varias que pueden llegar a generar este accidente como tal. Entonces, aquí tenemos dos análisis porque hay 2 causas raíces en este ejercicio. Cuando nos damos cuenta es que el elemento quedó mal armado, o sea, los trabajadores en la inspección, no, es que colocaron los parales al revés, colocaron la camilla para un lado, etcétera. El hecho fue que la estructura falsa quedó mal armada. Al quedar mal armada, pues obviamente esto genera una falla estructural del elemento falso y se desploma el concreto. Pero también tenemos otro elemento y es el mismo ejercicio, pero entonces aquí en el por qué dice, ¿por qué se desploma la placa que estaba fundiendo? Por falla en la estructura soporte. ¿Y por qué falla la estructura soporte? Por fatiga de los elementos. ¿Y por qué hay fatiga? Porque no se tiene trazabilidad del uso y desgaste de los elementos. Miren el elemento que estábamos trabajando. Entonces, en construcción, en los sectores de construcción, no solamente los que hacen construcción, sino los que, digamos que subcontratan mantenimiento para lavado de fachadas, para arreglo de cubiertas, para arreglo de cielos rasos, siempre contratan a alguien de la parte de operativa del sector construcción. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un elemento estructural que se utiliza en diferentes trajines, en diferentes obras, se transporta, se tira, se llena de concreto, se deja al agua, al sol, se oxida, y no hay una trazabilidad de estos equipos. Nosotros cuando los alquilamos no sabemos cuántas horas de uso o días de uso o cuántas cargas fue sometido ese equipo para poderlo utilizar. Entonces en la conferencia pasada me decían a mí, Erika, pero entonces ¿cómo certificamos que eso esté bien o que funcione? Bueno, entonces en la compra o adquisiciones hay que hacerle hoja de ruta, trazabilidad a estos equipos. No, pues es que el proveedor nos alquila más barato y él no tiene trazabilidad ni nada. Pues entonces hay que adquirir los elementos dentro del ejercicio y hacerle hoja de trabajo. Entonces voy a poner un ejemplo. Origen, proveedor Pepito Pérez. Prueba de cargas, no tiene prueba de cargas. Prueba de tintas, no tiene prueba de tintas. Prueba de corrosión, no tiene prueba de corrosión. Entonces, ¿yo cómo voy a comprar o a alquilar un elemento que yo no conozco el uso, el abuso y el desgaste que ha tenido? Erika, pero entonces hagámosle pruebas de laboratorio. Claro, yo le puedo hacer pruebas de laboratorio y ¿quién asume el costo? ¿El proveedor que me lo está entregando o yo que lo voy a utilizar?
deben definir eso en la parte comercial, en la parte contractual con el proveedor, porque sí es importante cierto periodo de tiempo hacerle pruebas a los equipos, así como se hacen pruebas con los equipos, por ejemplo, con los puentes que se les hace prueba de tintas, a los elementos estructurales se les hace pruebas, a los elementos que hacen parte de la estructura falsa que se va a armar, pues también sería interesante hacerle trazabilidad, pruebas, hoja de ruta, hoja de vida, etcétera, para que podamos tener un alcance mucho más válido con el ejercicio. Entonces, según lo que nosotros vemos en el hecho probado, es que el elemento falla porque está mal armado y aparte el elemento tiene un desgaste que le genera la sobrecarga o la fatiga del elemento y por eso falla. Entonces, mire que aquí congrúen dos causas raíces para la muerte de un trabajador. Erika, pero es que debajo de eso no se debe hacer nadie. Insisto, después de que se pasan los accidentes es que se actualizan los procedimientos y después de armada la estructura, en este caso ya no debería estar nadie debajo porque puede pasar esta situación. Lo que pasa es que nadie lo contempló o lo vio venir porque pues nadie contempla que se desplome una placa de cubierta porque ya están terminando la fundida y porque ya está armada la estructura y porque se supone que esto quedó bien armado. ¿Por qué digo se supone? Porque mire, está el ayudante que arma, está el oficial que supervisa o que ayuda a armar con el ayudante, está el maestro de obra, está el residente de obra y el director de obra de la obra contratista. Ahora está la interventoría, que está el inspector de interventoría, residente de interventoría y director de interventoría. Estamos hablando de que ese armado pasó por la visual de 8 personas y esas 8 personas no detectaron la situación que se presentó. Entonces, porque es algo que es muy poco probable que llegue a suceder, pero pasó. Entonces, cuando ya es muy poco probable, pero pasa, automáticamente nos tiene que subir en la probabilidad a muy probable porque ya se materializó el riesgo. Entonces, en la matriz de peligros debemos establecerlo como muy probable porque obviamente ya nos pasó y eso hace que nuestra matriz de peligros, como lo decía Aidalid, hay que actualizarla cuando tengamos un incidente o un accidente como tal. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el análisis de los 5 porqués de 2 causas raíces que encontramos como tal. Ahora miremos un ejercicio de la NTC 3701 que les mencionaba yo como que yo lo utilizo como un mecanismo metodológico para poder alimentar las otras metodologías o para hacer la propia metodología nuestra que tenemos dentro de la compañía, por ejemplo. Vamos a ver si por aquí hay preguntas. Ángela Patricia. Buen día, ingeniera. Cuando aplico esta metodología, sí o sí debo llegar al quinto porqué para llegar a la causa raíz, o pueden ser más o pueden ser menos porqués. Claro, mi niña, pueden ser más o menos porqués porque lo que tú necesitas es encontrar la causa raíz. Por ejemplo, si aquí no hubiéramos, vamos a devolvernos un poquito. Entonces, aquí podemos decir, ¿por qué quedó mal armada? Entonces, ¿por qué quedó mal armada? Porque la persona que armó o que supervisó no tenía conocimiento en el armado de la estructura. Entonces, aquí ya no serían 5 porqués, sino 6 porqués, por ejemplo. O simplemente yo hubiera podido decir en el caso del accidente de acá, en los 5 porqués, yo hubiera podido decir, ¿por qué se cae el trabajador? Porque trasladan el andamio. ¿Por qué trasladan el andamio? Porque necesitaban desplazarse de un lado a otro. ¿Por qué se trasladan de un lado a otro? Porque la actividad requiere que se traslade de un lado a otro. Y ahí voy construyendo los 5 porqués. Se llama 5 porqués porque, pues, digamos que con 5 es como una cantidad suficiente, pero pueden ser más o pueden ser menos sin ningún inconveniente, mi niña. ¿Listo? No hay problema. Que se llame 5 porqués no significa que no puedan ser 6 porqués o 4 porqués. Karen Lozano, deberían contemplar usar formaletas metálicas también y no de madera. Gracias, Karen. Pueden ser metálicas o pueden ser de maderas, porque aquí lo que falló fue el paral, la estructura del paral, no falló la camilla, sino el paral como tal. Entonces, digamos que se pueden utilizar metálicas, hay sistemas industrializados que ya nos permiten utilizar metálicas como tal, y también, pues, por un tema medioambiental, pues, también es importante utilizar estructura metálica, pero no significa que la de madera no se pueda utilizar. Bien armada la estructura y con trazabilidad de la estructura se puede hacer trazabilidad. Ahora, es cierto, la madera, ¿cómo le hago yo trazabilidad? ¿Qué tan húmeda puede estar? ¿De qué madera era? ¿Era verde cuando la armaron? ¿No era verde cuando la armaron? ¿Es pino? ¿Es eucalipto? ¿Es roble? Bueno, no sé.
Entonces, ¿cómo mide uno el desgaste de una madera estando expuesta al sol, al agua y al concreto? Pues hay que hacer control del elemento como tal, y para evitarse como toda esa trazabilidad que yo tengo que hacer y las pruebas que le tenga que hacer, pues entonces utilizo estructura metálica como nos recomienda Karen, para tener una mayor trazabilidad y poder hacer las pruebas respectivas para que pueda utilizarla. ¿Esto qué hace? Parte del proceso constructivo y parte del presupuesto. Por eso es importante que en la investigación de accidentes de trabajo, en el caso de trabajo en alturas, tengan en cuenta que es importantísimo contemplar los temas de presupuesto en la actualización de la matriz de peligros y de la parte presupuestal. Ana Idalid Mojica me pregunta, ¿el certificado de alturas tiene vigencia de 18 meses y el examen médico un año o hay alguna otra modificación? Ojo, el examen médico se hace anual no porque la normatividad lo establezca. La resolución 2346 no establece que el examen sea anual, bianual, trimestral, semestral. No lo establece. Esa periodicidad la defines tú en tu sistema de gestión, ¿sí? Porque un examen médico ocupacional, un laboratorio clínico puede puede cambiar a los 15 días. Tú tuviste un accidente, una lesión, un incidente, un accidente como tal, te cambia la condición médica. Tú durante 15 días te expusiste a una alimentación subida de colesterol y todo, y te cambian los triglicéridos, te cambian los laboratorios. Entonces, realmente esa vigencia de un año es más como, ¿recuerdan la 3673 del 2008? Porque ahí decía que los cursos eran anuales, entonces automáticamente, bueno, como el curso es anual, pues entonces vamos a colocar el examen médico anual para que esto funcione, pero realmente no hay una normatividad que establezca que los exámenes médicos deben hacerse de manera anual o cada 18 meses, y ustedes dicen, no, pues yo lo voy a colocar cada 18 meses porque cada 18 meses renuevo el curso de alturas, pues cada 18 meses renuevo el examen médico. Eso no está establecido en ninguna normatividad como tal, entonces para que lo tengas en el radar, no es un tema de normatividad, sino es un tema de decisión del sistema de gestión de ustedes. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no nos coge el día. Listo. NTC 3701, les cuento un poquito. Tenemos un trabajador haciendo una actividad, una tarea en un espacio confinado. Esto es un espacio confinado. Cuando nosotros vamos a trabajar, a construir estructuras, y las estructuras no tienen, el suelo no tiene la capacidad portante, es decir, la capacidad de carga suficiente, porque son suelos con arcillas o son suelos licuados, suelos orgánicos, con plasticidad muy alta, que se puede, digamos, como bajar asentar mucho más de lo normal la estructura. Se construyen unas columnas enterradas, que son los famosos caisson o pilotes. Esto que ustedes ven, o las columnas que ustedes veían en la fotografía anterior, es lo mismo, pero enterradas se llaman caisson o pilotes, para que me entiendan un poquito más los que no trabajan en el sector construcción. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador funden el anillo, funden el caisson como tal. El trabajador está ahí con el residente y con otro compañero, y ven que en la fundida, ya después de que se fundió el pilote, en el caisson como tal, abajo hay una lámina de agua, y eso tienen que drenarlo para poder hacer la obra que tienen que hacer, que en este caso un puente, un pontón, etc. ¿Qué significa? Que con una motobomba, la forma o el procedimiento de hacerlo es con una motobomba y succionar el agua para que salga el agua del caisson o del pilote como tal. Ellos traen una motobomba, y la motobomba tiene una manguera muy corta que no alcanza a llegar a la lámina de agua. Entonces el ingeniero residente les dice, según las palabras o las versiones de los dos testigos que estaban ahí, no vamos a buscar otra motobomba que sea más larga para poder sacar el agua de ahí. Esperemos a ver que se solucione. El residente se va a buscar otra motobomba con la manguera más larga, y el trabajador se queda con su compañero ahí y le dice, oiga, aquí está la línea de vida, yo tengo puesto el arnés, ¿por qué no me meto yo dentro del elemento del caisson, y para bajar un poco más la motobomba y poder sacar el agua? Entonces el compañero, según el compañero, le dice, no, pero es que el ingeniero dijo que esperáramos que ya venía a traer otra motobomba. No, hagámosle que cuando llegue el ingeniero ya lo hemos solucionado. De esas personas de pronto que son proactivas, etcétera. Estos sistemas no tienen un punto de drenaje abajo, porque abajo ya no hay nada, porque ya hay roca madre, piso firme, entonces no puede drenar hacia ninguna parte. Por eso el agua tiene que salir como motobomba, y ese es el procedimiento como tal. Entonces, el trabajador se coloca su línea de vida, que es la que estaba ahí afuera, y se mete con la motobomba para poder sacar el agua. Se da cuenta que no alcanza, entonces se quita su línea de vida, prende la motobomba, se quita la línea de vida, la amarra a la motobomba para bajarla un poco más, para que llegue hacia la zona de donde está la lámina de agua.
por el tema de ser alturas versus espacios confinados, porque estamos trabajando dentro de un espacio confinado, haciendo trabajo en alturas como tal, el trabajador, por el efecto de los gases, sufre una pérdida de conciencia, cae y muere ahogado en esa lámina de agua como tal. El trabajador, compañero, pide ayuda, llegan los trabajadores a rescatarlo, no pueden porque pues para entrar allá tienen que hacer medición de gases, bueno, un montón de cosas, entonces hasta que no llega el rescatista, la persona rescatista como tal para poder sacar el trabajador y pues ya evacuarlo del espacio confinado como tal. Aquí vemos en este caso el rescatista bajando a rescatar el cadáver como tal y esto hace que pues obviamente la persona fallezca en el escenario que estamos analizando el día de hoy. Entonces, dentro de las causas básicas y factores personales, entonces tenemos falta de conocimiento, falta de habilidad y motivación deficiente. De acuerdo a todo lo que les acabo de contar, si ustedes tienen alguna otra que nos quieran proponer, bienvenida sea. Dentro de los factores del trabajo tenemos supervisión y liderazgo, deficiencia en las adquisiciones, herramientas y equipos inadecuados. Aquí es súper importante el tema. Si yo sé que voy a hacer unos caissons de 20 metros, ¿por qué traigo una motobomba de 10 metros o con una manguera de 10 metros? Estoy haciendo una compra deficiente o inadecuada para el uso que necesito dentro del ejercicio de mi trabajo. Condiciones ambientales, entonces hay riesgos ambientales, espacios inadecuados, como en el caso de espacios confinados, métodos o procedimientos peligrosos, es decir, que el trabajador ingresa a hacer una actividad sin su línea de vida como tal. De pronto, en el espacio confinado, si él hubiera estado con su línea de vida, pues hubiera sido más fácil, de pronto pierde la conciencia, pero lo jalamos con la línea de vida, la misma línea de vida como tal, lo subimos y pues ya podríamos hacerle primeros auxilios en la parte de afuera y poder lograr de pronto que salvara su vida, pero como se cayó y se muere ahogado, pues ahí es muy complicado hacer el tema de rescate. Y condiciones ambientales peligrosas asociadas a información indeterminada insuficiente. La información insuficiente es que no sabemos porque no tenemos la versión del fallecido. Entonces, nosotros tenemos que trabajar es con hechos probados y por eso es que trabajamos con la información que nos dan los testigos, la información del procedimiento. De hecho, una de las recomendaciones que hacía en este caso o hacíamos en este caso es por qué no estaba contemplado en la matriz de peligros esta condición de riesgos. Y nos explicaba el cliente porque el trabajador no tiene por qué ingresar. O sea, no se contempla el riesgo porque ahí no hay riesgo porque el trabajador no tiene por qué ingresar al caisson. Eso se hace desde afuera con la motobomba. Entonces, fíjense acá cómo un procedimiento que se tenía contemplado anteriormente se afecta por una acción que invalida ese procedimiento como tal. ¿Ok? Entonces, hay que actualizar la matriz de peligros y contemplar el riesgo diciendo riesgo de ahogamiento en caisson por espacios confinados y por tal cosa. No, control, eliminar el peligro, no ingresar al espacio confinado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que validar todas las condiciones que se dan para poder hacer la actualización de la matriz de peligros. En este caso, no lo habían contemplado ellos como cliente, como empresa, perdón, no habían contemplado este riesgo porque no tiene por qué ingresar, al espacio confinado como tal. Y por último, acto subestándar, omitir el uso de EPPs, uso inadecuado del equipo, hacer inoperante dispositivos de seguridad y adoptar una posición insegura. Entonces, esto nos sirve, nos ayuda para encontrar las causas básicas, causas inmediatas dentro de una lluvia de ideas, por eso la recomiendo, pues yo la utilizo mucho dentro de mis análisis, o me sirve para alimentar los 5 porqués, el árbol de causa, la espina de pescado, o la lluvia de ideas, como lo vimos en la lista, que también se puede utilizar las diferentes metodologías como tal. Bueno, tenemos acá finalizando un incidente. Vamos a hacer rápidamente. Entonces, ¿cómo investigamos el incidente en el ejercicio? Bueno, vamos a suponer acá en esta fotografía que el trabajador tropieza con este elemento metálico que tiene atrás y casi se cae. No vamos a mirar todo el contexto, obviamente, que tiene la línea de vida que no es adecuada, que el alambre no es el anclaje adecuado, que la eslinga está en una condición, digamos, subestándar porque presenta deshilachamiento en esta parte, etcétera. Eso no lo vamos a analizar porque no estamos haciendo inspección de tareas de alto riesgo ni trabajo en alturas. Vamos a analizar es el contexto en que él está haciendo un trabajo en alturas y tiene una condición acá que si él echa para atrás este pie, pisa ese perfil, se le dobla el pie, puede llegar a tener casi un accidente. Entonces, volvemos al ejercicio. Si él se cae de acá activando todo este sistema, si él se tropieza y se activa todo el sistema, que ese es su estándar, pues él se puede morir. Entonces, aquí la investigación es pensando en la posible muerte de un trabajador. Entonces, dentro de esa posible muerte, ¿qué pasa? Mano de obra, capacitación y entrenamiento.
Medición, permiso de trabajo. Materiales, compras. Medio ambiente o entorno. Fíjense que en la espina de pescado original solamente viene medio ambiente, que es las condiciones ambientales, de lluvias, tormentas, etcétera. Pero ustedes pueden incluirle condiciones o modificar estas condiciones, porque eso son recomendaciones, pero ustedes pueden incluirle o modificarle de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí se le colocó entorno para aterrizarlo un poco a la condición locativa que tenía el trabajador y está asociado a orden y aseo. Y en el método, procedimientos de trabajo. Entonces, aquí tenemos una posible muerte por una condición de orden y aseo que tenemos acá, porque ese perfil no tendría por qué estar ahí, porque no hace parte de la tarea que le está haciendo, que es aplicarle desmoldante a la estructura metálica que se utiliza para armar y para fundir. Eso es un sistema industrializado, como lo decía nuestra compañera, esto es un sistema industrializado que es en estructura metálica para fundir las columnas, para fundir los muros. Entonces, este perfil no tiene nada que hacer ahí. Adicional a eso, en la parte de compras se utilizan como una línea de vida, una manila plástica que no funciona como línea de vida o no sirve, no cumple. Y el punto de anclaje de esa manila es una varilla, es un alambre amarrado a la palomera o a la baranda como tal, que tampoco es una condición como tal. Entonces, aquí podemos encontrar un incidente. Si el trabajador tropezara o algo, tendríamos un incidente con un posible muerte del trabajador. Ahora, ¿qué también recomiendo yo para concluir esta parte final? Si yo encuentro esto, así no haya pasado un incidente, esto me obligaría a mí a hacer una investigación de la inspección que yo estoy haciendo, porque mi inspección me da un hallazgo y mi hallazgo tengo que corregirlo para que no me tenga un incidente o un accidente. Entonces, la recomendación es que utilicen las investigaciones incluso para los hallazgos o las inspecciones, que eso les ayuda a prevenir incidentes y accidentes de trabajo. Bueno, vamos aquí si hay más preguntas. Hubo exceso de confianza, me dice Ángela. Y factores personales y del trabajo, me dice Milton. Buenos días, me dice Humberto. Mil gracias, dice Ángela Patricia. Ok, no hay más preguntas. Somos 284 asistentes. Entonces, esta recomendación que les hago no está escrita en la normatividad. O sea, la norma no te obliga a investigar hallazgos de inspecciones. Lo que sí te obliga la norma es a hacer control de riesgos sobre las inspecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago una investigación sobre esto y digo, ¿por qué llegó este trabajador a esta condición que estamos viendo ahí? Yo podría tomar acciones correctivas sobre ese hallazgo. Simplemente aquí lo que hago, ay, no se conecta y lo desconecto o pongo una línea de vida como tal y listo. Pero no hago una investigación de por qué. Es que compró mal la línea de vida, es que el trabajador no recibió capacitación, es que el trabajador no hay permiso de trabajo para haber hecho una inspección preoperacional. Entonces, mi recomendación es que a los hallazgos que puedan tener, sobre todo en trabajo en alturas o en tareas de alto riesgo, es que le hagan investigación como si hubiera sido un incidente para evitar tener incidentes y accidentes de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Aquí les queda la bibliografía. Un abrazo y un saludo muy especial a todos los que me han saludado por interno por el día de hoy. Y bueno, vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. En la investigación del accidente de trabajo en altura se debe identificar A. Causas del accidente. B. Responsables del accidente. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cómo nos fue? A. Causas del accidente 98%. B. Responsables del accidente 2%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper, del 98 nos mantuvimos en el 98, es verdad, lo que hay que buscar son las causas del accidente y no los responsables, entonces muy bien por ese 98% que contestó A, causas del accidente. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. A. La investigación del accidente de trabajo en altura se debe basar en A. Hechos probables, B. Hechos probados. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Por acá me dice Ricardo Riveros, le faltó algo, ingeniera, jajaja. No sé, no sé qué me faltó, Ricardo, pero cuéntame para de pronto tenerlo en cuenta para una próxima conferencia o tratar de responderlo acá rapidito. Karen Lozano, una consulta, una excavación en talud de más de 3 metros cuenta como espacio confinado. Revisa lo que dice la resolución 491 en relación al tipo y a la clasificación. Y de ahí saca si eso no, porque no te podría decir porque no tengo el contexto,
porque si es más de 3 metros, pero tiene aireación natural deficiente, no está ocupado, no está diseñado para ocupación de la persona o algo, pues eso podría considerarse espacio confinado, pero como no tengo la información, básate en la 491. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con los resultados de esta segunda pregunta. A. Hechos probables 21%, hechos probados 79%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, subimos del 60% al 79%. Recuerden que debemos trabajar con hechos probados, con lo que tiene prueba, lo que tiene evidencia y no con la probabilidad o con la suposición que podamos tener. ¿Listo? Listo, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La investigación del accidente de trabajo en altura se debe concentrar en A. Evidencias. B. Procedimientos. C. Culpables. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Ricardo me dice, cuando dijo un abrazo y un beso, me faltó entonces el beso para todos ustedes, que tengan una linda semana entonces. Son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Evidencias 80%. B. Procedimientos 20%. C. Culpables 0%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta? Muy bien, subimos del 61% al 80%. Efectivamente, debemos concentrarnos en las evidencias y eso está asociado a los hechos probados. Entonces, pues muy bien por ese 80%. Los que de pronto tuvieron ese 20% con la duda o algo, bueno, seguiremos trabajando para seguir atendiendo sus inquietudes y sus preguntas en este orden de ideas. En ese orden de ideas, un abrazo y un beso, como dijo Ricardo, para todos ustedes. Que tengan un bonito día, una bonita semana y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, ingeniera, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión tenemos una invitación muy especial para todos nuestros habitantes de Córdoba. Realizaremos nuestra ruta naranja desde el 22 de octubre hasta el 26. Estaremos el 22 en Montelíbano, en San Juan de Lorica el 23, en Sahagún el 24. Y finalizamos con el Congreso Técnico de Promoción y Prevención y Familias Seguras los días 25 y 26 de octubre. Recuerden, estos eventos no tienen costo y es un beneficio para afiliados y no afiliados a Positiva. Recuerden que escaneando el código QR pueden realizar su inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente video de uno de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy.
Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal, es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.